Hasta aquí vemos que el olivo silvestre son las 10 tribus del norte que están entre las naciones. Por eso Pablo, como ya hemos leído en Jeremías capítulo 11, verso 16, el olivo verde era llamado la nación de Israel cuando estaban juntas las 12 tribus. Pero ya hemos visto al transcurso de los estudios que esas 12 tribus se dividieron en dos casas, la casa del sur y la casa del norte. Por lo tanto, la que está entre las naciones intermezcladas son la casa del norte, el cual el Padre mismo los echó, pero tal como ya hemos leído en el libro de Oseas, que en los últimos tiempos el Padre mismo lo traería de retorno a la tierra que él juró a sus padres Abraham, Isaac, Jacob. Por lo tanto, cuando hablamos del nuevo pacto, que vamos a tocar en transcurso de este video, cuando hablamos del pueblo de Dios, no es nada más y nada menos al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Y la restauración y el nuevo pacto no es nada más que nada menos con las 10 tribus que se fueron al mundo, que cometieron el adulterio. Por lo tanto, vino el Mesías a pagar el pecado de la esposa, a morir en lugar de la esposa. Por lo tanto, como Él resucitó, es un nuevo ser, es un nuevo esposo que puede volver a tomar. Por lo tanto, está escrito que el nuevo pacto es para la casa de Israel. Como está escrito, el olivo silvestre o el olivo son las dos casas que son en una. Y ese olivo silvestre que está entre las naciones ha de volver en estos tiempos, tal como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 37, versículo 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo, escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. 17. Juntablos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Hasta acá entendemos que en el final de los tiempos, esas dos casas será uno solo, tal como era en el principio. Y esa es la promesa más grande que el Creador ha dejado escrito a través de los profetas para cada uno de vosotros. Ezequiel capítulo 37, verso 21 dice, Él les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Esto es una de las grandes promesas de Dios, que Dios mismo echó a la nación, a las 10 tribus entre los 4 cabos de la tierra. Pero Él mismo promete y dice, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Eso es una de las grandes promesas que nosotros no podemos dejar de lado. Nosotros no podemos decir que no. Ahora solo somos salvos por fe y gracia. Como vamos a seguir leyendo. Versículo 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. 24. Mi siervo David será el rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. 28. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Eso es la promesa de Dios, que en medio de Israel Dios pondrá su santuario para siempre, para que ningún mortal diga, hoy nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios, para que ningún mortal diga, ¿sabes qué? Todo Israel es desechado. A través de los profetas hemos leído, Dios mismo los desechó,
los regó en los 4 cabos de la tierra, pero Él mismo promete recogerlo de los 4 cantones de la tierra. Versículo 28 dice, y sabrán las naciones, yo Jehová santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Es una profecía mesiánica para estos tiempos, que hoy en nuestro tiempo está sucediendo ante nuestros ojos. Está sucediendo en la actualidad. Hay muchos día a día que están despertando, reconociendo su origen, reconociendo su raíz, reconociendo de dónde viene su fe, reconociendo que su fe no está en el cristianismo, su fe no está en el adventista, en el testigo, en el mormón, en el mormón, su fe está en la rama de Israel. Por lo tanto, Romanos capítulo 11, versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A veces en la actualidad se dice, no, es que el pueblo judío no recibió, es que ellos no creyeron, es que ellos lo mataron. Lamentablemente, eso es que ellos nos lleva a una confusión doctrinal. Recuerda, los 12 apóstoles eran judíos. Recuerda a los 5,000 que comieron panes y pez o pescado, eran judíos. Los que le recibieron, Hosana, Hosana, hijo de David, diciendo, eran judíos. Otra cosa es que las autoridades de esa época estaban bien casados con Roma y por no querer perder su puesto, por no querer estar en la calle, ellos prefirieron estar bien con los romanos que con su pueblo. Por lo tanto, en la actualidad nosotros tenemos una de las grandes promesas, que Dios recogerá a su pueblo de los 4 cabos de la tierra. Versículo 25 dice, en parte el endurecimiento ha llegado en Israel. ¿Hasta qué dice? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sabemos que en los 4 cabos en medio están gentilizados las 10 tribus. Esas 10 tribus en estos últimos tiempos reconocerá la voz de su pastor, reconocerá la voz de su creador y hará el retorno a casa, hará retorno a la Torá, a los pactos, a las promesas, a los preceptos, estatutos, derechos de su único Dios vivo y verdadero. Por eso, el endurecimiento temporal es hasta que las 10 tribus gentilizados despierten como de un sueño, reconozca la voz de su pastor. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y que todo Israel será salvo. Por eso, de estos 2 árboles olivos se unirá en uno, y serán un solo pueblo y un solo pastor, el Mesías, el Hijo de David, el quien vino y volverá por su pueblo, la nación de Israel. Eso no nos olvidemos, estimados hermanos, amigos. Serán las 12 tribus unidos, como dice Pablo. Por eso el sueño más grande de Pablo era que las 12 tribus nuevamente se reúnan. Por eso Pablo relaciona el escrito de los profetas con su mensaje. Pablo no predica otro evangelio de lo que no esté escrito en los profetas. Es otra cosa, nosotros dejamos la ley, y si dejamos la ley, prácticamente estamos en la nada. El versículo 27 dice el mismo libro Romanos, y esto será mi pacto con ellos, cuando yo quise,
cuando yo quite sus pecados, Dios dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De qué pecado habla? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Las 10 tribus del norte infringieron la ley del matrimonio, cometieron el adulterio, y un adúltero ante los ojos de Dios está muerto, sea varón o mujer. Se fueron con otros maridos, se fueron tras la imaginación de su corazón. Por lo tanto, esa mujer adúltera que fue las 10 tribus, no podía unirse a su esposo. Pero Dios, en su inmensa misericordia, tuvo un plan perfecto. De tal manera Dios amó al mundo. A veces eso es uno de los pasajes bíblicos donde que dice, no, de tal manera Dios amó al mundo y envió a su Hijo amado para que todo aquel en él cree no se pierda. Pues déjame decirte, el amor de Dios para Israel es grande. Dios dice en Jeremías 3:4, con amor eterno te he amado a la nación de Israel. Como con amor eterno Dios ha amado a la nación de Israel, a pesar que la nación de Israel cometió adulterio, a pesar que Dios lo echó de su presencia, dice, en los últimos tiempos tengo un plan para poder recogerte, para traerte a esta tierra donde que yo di a tus padres. Por lo tanto, hasta acá vemos que la infracción de la ley es el pecado. Y todo aquel que comete pecado o todo aquel que infringe la ley comete pecado. Ya sea adulterar, matar, mentir, engañar, robar. Estás infringiendo la ley. La nación de Israel cometió adulterio. Prácticamente rompió todos los preceptos, todos los pactos al irse al mundo, al echarse al deseo de su corazón, al participar con los gentiles de sus vanaglorias. Por eso, en el nuevo pacto, en el nuevo compromiso que Dios promete hacer, pues habrá un nuevo hombre, un nuevo ser. Y ese nuevo hombre es un ser que ha nacido nuevamente, es un ser que ha sido regenerado. Entonces nos preguntamos, si la nación de Israel es la adúltera, y una adúltera no se puede casar nuevamente con su esposo, excepto que el esposo muera y la mujer queda libre de la ley del marido. Entonces, ¿cómo un ser con un pecado encima puede ser un nuevo ser? ¿O cómo es que una mujer adúltera pueda tener la oportunidad de ser la esposa de su primer marido nuevamente? La única manera es que ese ser vuelva a nacer. Para esto, vamos a leer libro de Efesios capítulo 2, versículo 11. Libro de Efesios capítulo 2, verso 11. ¿De qué manera este ser pecador, pecadora, puede ser un nuevo ser, una nueva criatura? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, ojo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pablo está hablando a los gentiles. Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, estabais ajenos
de los pactos, de las promesas. Pablo está hablando del mundo entero, de todos los gentiles, que todos los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel, así como las 10 tribus gentilizados también. Pero ¿qué más dice Pablo en versículo 13 del libro de Efesios? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ajá. Dice, antes que estabas lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora habéis sido cercanos, dice, por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué los separó a estas dos casas? Porque eran entre agua y aceite que no se podían ver las 10 tribus con las 2 tribus. El adulterio que cometió las 10 tribus, la paganización de las 10 tribus, hizo que las 2 tribus que volvió a Jerusalén, que empezó a guardar los pactos, los preceptos, estatutos, derechos, permanecer, conservando las promesas de Dios, eso es que los separó, que las 10 tribus se fue a las naciones y las 2 tribus siguieron firmes en Jerusalén hasta el día de hoy. Por lo tanto dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es esa pared o cuál es esa separación o esa pared de separación para estas dos casas? Que el reino del sur, como vuelvo a decir, por el pecado del reino del norte, creó una pared de separación. Pero el Mesías, con su muerte, destruyó esa pared. El Mesías, hijo de David, con su muerte destruyó esa pared. Por lo tanto, en el versículo 15 del libro de Efesios dice, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué dice el verso 15? Aboliendo en su carne la enemistad desde la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El Mesías derribó la pared de separación que había entre las dos casas. En otras palabras, el Mesías murió en lugar de las 10 tribus para purgar el pecado de las 10 tribus, para que cuando Él resucite sea el nuevo hombre, el nuevo ser recién nacido, la nueva criatura sin pecado, sin mancha, para que diga, he aquí, el esposo ahora es un ser nuevo que puede volver a casarse. Por eso en los profetas está que el nuevo pacto es con la casa de Israel. Versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesús nos dio la oportunidad de nuevamente reconciliarnos con Dios. A todos aquellos que vamos reconociendo nuestras raíces, pero todos aquellos que niegan sus raíces, que dicen que son el tiempo antiguo,
pues están lejos de estos pactos, lejos de las promesas. No hay una manera que ellos puedan entrar en este nuevo pacto. Recuerda que el nuevo pacto y la restauración es para las 10 tribus del tribu del norte que se fueron en los 4 cabos de la tierra. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde cabalgado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 10. El de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebradas, y hallará paz a las naciones, y su señorío será de mar y mar, desde el río hasta el fin de la tierra. Acá habla del reinado del Mesías que está a punto de suceder. Con todos los acontecimientos que está pasando en la actualidad, no está lejos la segunda venida del Mesías, el cual pondrá fin a toda la guerra, el cual pondrá fin a todo el caos que está en el mundo, tanto político, económico, todo. Por lo tanto, Él reinará, reunirá a las 12 tribus en uno, y será su rey para siempre. ¿Qué más nos dice? Cuando el Mesías reúna a las 12 tribus y sea nuestro rey, ya no habrá más peleas entre hermanos. Ya no habrá esa pared de separación, porque Él ya derribó esa pared de separación con su muerte y su resurrección. Ya pagó el pecado de las 10 tribus del norte que se fueron tras dioses ajenos. Isaías capítulo 57, verso 18 dice: Isaías capítulo 57, verso 18: He visto sus caminos, pero le sanaré. Él le pastorearé, él le daré consuelo a él y a sus enlutados. 19. Produceré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré y lo sanaré. Dios promete que producirá nuevamente fruto de labios. Los salmos que se cantaban en el Jerusalén cuando se ofrecían las ofrendas, Salmos 13, Salmos 116, Salmos 123, son salmos proféticos que nuevamente daremos el fruto de labios a nuestro Creador. Entonces, en el contexto bíblico, este Salmos o este texto de Isaías se está refiriendo al reino de Israel. Se está refiriendo del reino de Israel, que nuevamente serán reunidos y nuevamente volverá a ser el pueblo elegido de Dios, para que así la promesa de Dios no quede invalidado, para que así ningún ser humano diga que Dios lo que promete no cumple. Versículo 17 del mismo libro de Efesios dice: Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Israel. Por lo tanto, si usted, estimado amigo, hermano, crees en el Mesías, necesariamente también tienes que creer en los pactos y promesas. Si usted cree en el Mesías, dentro de tu genealogía o dentro de tu vena, corre la sangre de la simiente de Abraham, de Isaac, Jacob. Por lo tanto, te invito a que investigues tu genealogía. ¿De dónde viene? ¿Por qué es que hay alguien dentro de ti y clama? Cuando vas a la iglesia no estás contento, cuando escuchas a tu pastor no estás contento.
¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti que te perturba, que no está tranquilo. Es tu ser, que no está recibiendo el alimento sólido, no está recibiendo la información correcta del caminar en tu fe. No está recibiendo la información que nutra, reconociendo tu raíz, reconociendo el camino por donde debes de caminar. Entonces, es importante que medites, es importante que te des tiempo para poder analizar la genealogía de tu fe. Entonces, hasta acá lo que vemos es que Pablo, hablando en Efesios capítulo 2, verso 11 al 19, en sí hasta el versículo 22, pero hasta el 19 leemos del nuevo hombre. Se está refiriendo al Mesías que entregó su vida y resucitó, que derribó la pared que separaba a las dos casas, uniendo en una, y al Mesías que reinará y será nuestro Rey para siempre. Y no solo eso, todo aquel que cree en el Mesías tiene que ser conciudadano. Ahora eres conciudadano, parte de los pactos de las promesas. Pero si tú rechazas los pactos de las promesas, la ley de Dios, entonces decídete. ¿Quieres seguir al Mesías, aceptar los pactos de las promesas, tal como Pablo dice? Porque no lo que yo digo, sino lo que Pablo dice, lo que está escrito. Y Pablo dice lo que está escrito en los profetas y siguiendo el mensaje del Mesías. Entonces tú tienes la decisión. Entonces hasta acá vemos que el nuevo hombre es el Mesías resucitado, el cual permitirá a la esposa, que son las 10 tribus, nuevamente tenga la oportunidad de casarse con el esposo renovado, con el esposo que ha vencido la muerte. Entonces, vamos a ver una de las características de estas 10 tribus, la casa de Israel o la casa de Efraín. Número 1, son 10 tribus del norte, tal como hemos dicho en el principio. Estas 10 tribus del norte fueron dispersos entre todas las naciones después de su cautividad. Ahora, en Oseas capítulo 8, verso 8 dice, viven en medio de los gentiles. Ahora, ¿qué más nos dice? Estas 10 tribus que viven en medio de los gentiles se han olvidado del nombre de su Dios, tal como dice Jeremías capítulo 23, verso 27. ¿Y qué más nos dice? Son gente que poseen mucha riqueza, tal como dice Génesis 49, 22. No conocen ni entienden la ley de su Dios y tampoco los guardan, porque se gentilizaron. Pero hay algo dentro de ellos que clama por justicia. Hay muchos de ellos que están en diferentes denominaciones religiosas. Y como vuelvo a decir, a pesar que ellos están constantes en los cultos, están constantes a las ordenanzas de sus pastores, hay una voz que clama, que pide justicia, hay una voz que no está contento. Y es porque esa voz está pidiendo que reconozca su origen, de su raíz. Oseas capítulo 8, verso 10 dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Entonces, el versículo 8 de Oseas, capítulo 8, verso 10 dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco. En la actualidad que nosotros vivimos en medio de los gentiles, muchas veces no es fácil. A veces hay seres humanos que tienen fobia cuando hablas de la nación de Israel, que tienen fobia cuando hablas de los pactos de las promesas, cuando hablas de la ley de Dios, y muchas veces se levanta en contra de ti.
Pero Dios, en su inmensa sabiduría, ya dejó establecido, el cual dice, no será fácil, o serás afligido por un poco de tiempo. Y el versículo 12 dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Como se mezclaron con los gentiles, se olvidaron de la ley de Dios. Por eso dice, lo tuvieron por cosa extraña. Entonces, hasta acá vemos las características de las 10 tribus de la casa de Israel. Es que se mezclaron entre las naciones, ¿no? Son las 10 tribus del norte. Fueron dispersos en todas las naciones. Se olvidaron de la ley de su Dios, ¿no? Y son gente con mucha riqueza. Son gente con mucha riqueza. ¿Qué más característica podemos ver de las 10 tribus que también es llamado Efraín? Son llamados mi pueblo en la escritura. Son llamados mi pueblo, hijos del Dios viviente, tal como dice Oseas capítulo 2, verso 23. Los que están lejos volverán y los traeré, dice, como dice Isaías 57, 19. También son llamados ovejas perdidas. Jeremías capítulo 50, versículo 6. Entonces, hasta acá vemos las características de las 10 tribus. Son llamados mi pueblo y son llamados también hijos del Dios viviente. Ahora, las características de Judá, ¿cuál es? La característica de Judá es que ellos tienen la ley de su Dios, tienen la ley o la Torá de su Dios, o la instrucción de su Dios. Son llamados los que están cerca, los que están en casa, de acuerdo a Daniel capítulo 9, verso 7. Son aquellos que no perdieron su identidad. Son aquellos que volvieron después de 70 años de estar cautivos y son el pueblo judío de hoy. Son la nación judía el día de hoy. Esas son las características. Como vuelvo a repetir, son aquellos que tienen la ley de su Dios. Son aquellos que guardan la ley. Son aquellos que viven bajo la instrucción de su Dios. Son aquellos llamados que están cerca de Dios. Son aquellos que rastrean la genealogía de Abraham. Son aquellos que no perdieron su identidad después de estar 70 años exiliados en Babilonia, volvieron nuevamente a su tierra. Y ese es el pueblo judío. Entonces hasta acá hemos visto las dos características, tanto de las 10 tribus, tanto de las 2 tribus. Entonces, la gran pregunta del millón es, ¿por quién vino el Mesías en verdad? Ahora sí, queremos entrar un poco más profundo en este tema. ¿Por quién vino el Mesías? Si en este momento o en los mensajes alguien me demuestra que el Mesías vino por su comunidad pentecostés, mormón, testigo, adventista, movimiento, por ellos vino y la restauración es por ellos, yo y mi familia me convierto a tu comunidad. Me convierto. ¿Por qué? Porque sé que está escrito, el Mesías vino por tu comunidad. Y tu comunidad es el pueblo elegido en los cuales debemos de permanecer en pactos y promesas sujetos a la voluntad de Dios. Pero si el Mesías no vino por ti, si el Mesías no vino por tu comunidad, entonces, ¿dónde estamos? El Mesías dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ojo, el Mesías dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, acá la pregunta del millón es, ¿por quiénes
vino el Mesías. Libro de Mateo capítulo 15, verso 24 dice, Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es la declaración más certera del Mesías cuando la mujer cananea va tras ella diciendo que tiene una hija enferma. Sus apóstoles le dicen, Señor, despáchala pues esta que molesta atrás de nosotros. El Mesías dice, no soy enviada sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es una de las declaraciones más certeras, tal como también dice en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, el cual dice, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes tras las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso nosotros no podemos taparle con un dedo. Son las declaraciones directas del Mesías, del Hijo de Dios. Juan, capítulo 10, verso 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Mesías dice, cuando estaba en la nación de Israel, estaba en el redil, pero dice, fuera de este redil tengo otras ovejas. ¿Y esas ovejas quiénes son? Son las 10 tribus, el cual dice, aquellas me conviene traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Entonces, el Mesías vino por las 10 tribus y también el Mesías murió por ambos pueblos, tanto por las 10 tribus del norte, tanto por las 2 casas del sur. No lo digo yo, dice la Escritura, y fue la profecía más grande de uno de los grandes sacerdotes de aquel año. Caifás era uno de los pontífices y profetizó. Estas son las palabras de uno de los grandes pontífices de aquel año, cuando el Mesías estaba. Dice Juan capítulo 11, verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo pontífice o sacerdote de aquel año, profetizó de que Jesús había de morir por la nación. 1. Por la nación judía. 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Israel que estaban dispersos. No hay la dicha más grande de conocer estos misterios. El Mesías, nuestro Mesías, murió para reunir en uno tanto la casa del sur, tanto la casa del norte. Vino por ellos, murió por ellos. Entonces, estimado hermano, amigo, tú tienes el libre albedrío. Si estás siguiendo al Mesías de Israel, obedezca su voz. Pero si estás siguiendo a un Mesías rebelde, a un Mesías pagano, también sígale. El Mesías de Israel, el Mesías bíblico, él vino a morir por las 10 tribus y para que se junta en una tanto la nación judía y las 10 tribus que están dispersos. No porque digo yo, acabamos de lecturar y uno de los grandes sacerdotes, uno de los grandes pontífices de aquel año, Caifás, profetizó. Por eso dice, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes estaban dispersos? Las 10 tribus.
Las 10 tribus del norte estaban dispersos. Entonces, te pregunto, ¿estás listo para la mayor historia de amor de todos los tiempos para conocer? ¿Estás dispuesto a conocer una de las historias de amor de parte de Dios de todos los tiempos? Si estás dispuesto, déjame un sí para continuar con el mensaje. Pues vamos a seguir con el mensaje, esperando de alguna manera también puedas escucharle hasta el final cada audio, cada video, para que así puedas entenderlo. Recuerda que el reino del norte se divorció. Ya hemos visto que el Mesías vino para salvar a las 10 tribus, como también a las 2 casas del sur. Pero también resucitó. Mejor dicho, vino por ellos, murió por ellos para salvarlo. ¿Por qué? Porque la casa del norte se divorció del esposo cometiendo un adulterio. La casa del norte, que es las 10 tribus, cometieron adulterio, se divorciaron del esposo, se fueron tras dioses ajenos. Por lo tanto, dice en Jeremías capítulo 3, verso 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces, tanto la casa de Judá, tanto la casa de Israel, ambos cometieron pecado. Así como la casa de Judá fornicó, también la casa de Israel. Pero ¿cuál es la diferencia? La casa de Israel fue divorciado porque ella se prostituyó con dioses ajenos en las naciones donde ellos fueron. Sin embargo, la casa de Judá regresó nuevamente de Babilonia a Israel. Regresó. Entonces, la casa de Judá, después del intento del divorcio, regresó. Jeremías capítulo 3, verso 1 dice, Dios dice, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más, ¿no será tal tierra del todo amancillado? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuelve a mí, dice Jehová. Dios es tan grande en su amor a Israel, dice, tú que has fornicado, te has manchado, tú que has mancillado. En otra versión dice, tú que has adulterado. Con muchos amantes, dice en una otra versión. Vuélvete a mí. Dios dice, vuélvete a mí. Pero ¿cómo es esto? Que Dios está diciendo que se vuelva, pero sin embargo, en su ley está escrito de que una mujer que ha mancillado, que ha recibido carta de repudio, no puede volver con su primer marido. Para esto, para poder entenderle, vamos a leer Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. 2. Y salida de su casa, no podrá ir a casarse con otro hombre, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. 3. Pero se la aborreciere este último
y le escribiere carta de repudio, y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue embelecida, porque es abominación delante de Jehová, y no la has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, dentro de la ley está escrito que el primer marido que la despidió a esta mujer por haber hallado algo indecente en ella, no puede volver a tomar. Pero ¿cómo es posible que Dios dice, a pesar que te has mancillado, a pesar que te has revolcado entre las naciones, vuélvete a mí? ¿Por qué Dios le dice esto? Ya hemos explicado por qué lo dice Dios. Estaba escrito en las profecías y que ya hemos leído en Mateo 15:21, en Juan 10:16 y Juan 11:51-52. Ya hemos leído las profecías, el cual dice, el Mesías viene para salvar a su pueblo, viene a su pueblo a salvar, y él muere por su pueblo. Entonces, una vez que este primer marido que la tomó por esposa a la nación de Israel muere, la esposa queda libre de la ley del marido. De tal manera, puede casarse con cualquiera. Pero si el marido sigue vivo, la mujer sigue sujeta a la ley del marido. De tal manera, no se puede unir a otro marido. Y si se uniera a otro marido, será llamada adúltera. Por eso Pablo, cuando él empieza la predicación, cuando él empieza a dar su tesis doctrinal, ¿qué dice? Pablo habla a este punto uno de los misterios. Pablo dice, este es el misterio que voy a hablar, este es el misterio más grande, pero dice, quiero hablar este misterio a los conocedores de la ley. ¿Qué nos quiso decir Pablo? Si tú no conoces la ley de Dios, nunca vas a entender el misterio que te estoy hablando. De la misma manera, en su época le dijo, en Romanos capítulo 7, verso 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ojo, ¿acaso ignoras? Estoy hablando con los que conocen la ley. Que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Pero ¿qué pasa si uno de ellos muere? Versículo 2, 3, 4 dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo está extrayendo del Deuteronomio 24:1, está hablando a los conocedores de la ley. Está hablando que si la mujer casada que está sujeta a la ley del marido, mientras el marido vive, está sujeta, pero si el marido muere, es libre de la ley del marido. 3. Así que, sin vida del marido, si une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Pablo, ¿qué nos está diciendo?
o qué está hablando a los judíos del primer siglo? Está hablando la ley del compromiso matrimonial. Está hablando de que la nación de Israel es la esposa y Dios es el esposo. Pero este esposo, en su inmensa misericordia, envió a su Hijo amado en lugar de la esposa para que Él muera, purgue el pecado de la esposa, para que Él quite el pecado de la esposa, para que la esposa quede libre de la ley del marido. Entonces, cuando el Mesías murió, llevó todo el pecado de la esposa para que esta mujer, a pesar que estaba adúltera, quede libre de la ley del marido. ¿Para qué? Para que el marido, cuando resucite, pueda tomarla nuevamente por mujer. ¿Por qué? Porque este marido que murió y resucitó, ahora ya es un nuevo ser, un nuevo hombre. Puede casarse. De tal manera, está escrito, más adelantito vamos a ver, que hay un nuevo pacto con la misma esposa que Dios tomó en su primer pacto. Entonces, hasta acá vemos, Pablo está hablando de la ley del adulterio. Entonces, queremos unirlo un poco más. Tal como ya hemos dicho, ¿quién es el novio o quién es el esposo? Es Dios, Yahweh, el Todopoderoso. ¿Por qué se divorció de las 10 tribus? ¿Por qué se divorció de su pueblo? Por el adulterio que cometió la esposa. La esposa cometió el adulterio, por lo tanto, Dios se divorció de ellas. Según Deuteronomio capítulo 24, verso 1, ¿podrá una adúltera volver con su primer marido? No. Entonces, según Romanos 7, ¿cuál es la única manera de que una mujer adúltera pueda liberarse de la ley del marido o de la ley del adulterio? Cuando el marido muere. Por lo tanto, el esposo murió en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad en esos tiempos de que seamos nuevamente la esposa del Todopoderoso. Entonces, por la muerte del primer esposo, esta mujer queda libre de la ley del marido. Este es el misterio que Pablo habla, que el novio murió, que el esposo ha de morir por su novia. Entonces, esto Pablo trata de explicar a los judíos del primer siglo y deja esta escritura para nosotros también en esos tiempos. Por lo tanto, por eso es que el Cordero tenía que morir por su pueblo para salvar de sus pecados, para llevar su pecado y nuevamente con su resurrección, que es nuevo ser ahora, pueda casarse nuevamente con la esposa a quien él ama, la nación de Israel, el pueblo de Israel. Este es el misterio más grande que el apóstol Pablo no deja de hablar en todas sus epístolas. Entonces, hasta acá vemos que la muerte del Mesías deja libre del pecado del adulterio a la esposa, que es el pueblo de Israel. Y una vez muerto el esposo, la esposa es libre. Puede casarse con quien quiera, pero sin embargo Dios dice, nuevamente me casaré contigo. ¿Por qué? Porque mi hijo ya purgó el pecado. El Mesías purgó el pecado del pueblo de Israel. Entonces, estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, este es uno de los grandes misterios.
para estos tiempos. Entonces, ¿por qué era necesario que el Mesías resucitara? ¿Por qué era necesario que el Mesías resucitara? Para crear un nuevo, un novio nuevo, para elegir un nuevo novio para su esposa, que es el pueblo de Israel, para nuevamente casarse. Pero como él no necesita elegir otro, él mismo es el esposo, él mismo es el novio. Con su muerte rompió toda la maldición. Con su muerte rompió la pared de separación que había entre las dos naciones y hizo una. Por lo tanto, este es el misterio el cual Pablo habla. Aquí comienza recién el nuevo pacto, el nuevo matrimonio, el nuevo compromiso matrimonial de Dios con su pueblo de Israel. Por eso dice Jeremías capítulo 31, verso 8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, en la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Versículo 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo. Sabed en las costas que están lejos, y decidle, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño en el nuevo pacto. Esta es la promesa más grande de Dios, que Dios va a reunir a todos los esparcidos de Israel y Él mismo nos pastoreará. Versículo 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamenta. Me azotaste y fue castigado. Como novillo indomito, conviérteme y seré convertido, porque tuve arrepentimiento. Fue castigado como un novillo indomito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. A veces, muchas veces, uno en su juventud comete muchos errores, pero la vida te enseña a madurar. Los golpes de la vida te enseñan a madurar día a día. Israel en su juventud se fue tras sus imaginaciones, cometió el adulterio. Por eso dice en verso 18, escuchando he oído a Efraín que se lamenta, me asustaste y fue castigado. Como novillo indomito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. 19. Porque después que me convertí, tuve arrepentimiento, y después que me convertí, mi falta herí mis muslos, y me avergüencí y confundíme. En estos tiempos, la simiente de Abraham, de Isaac, Jacob, estamos despertando. Estemos donde estemos. Estamos buscando al único Dios de nuestras vidas, al Todopoderoso Yahweh. Y gracias a la muerte y resurrección de nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, tenemos esta dicha de poder hablar de su palabra, de conocer este misterio y transmitir a cuantos que han de ver este video. Seguimos leyendo 19. Porque después que me arrepentí, después que me apartí, tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo y avergoncíme y confundíme. ¿Qué más dice? Porque llevé la afrenta de mi mocidad o de mi juventud. Como vuelvo a decir, a veces uno de joven cometemos muchos errores. Eso es lo que pasó con el pueblo, con las 10 tribus. Verso 20.
¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso me es extraña si como vieron. Por él ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. El nuevo pacto es con la nación de Israel. Esa es la dicha más grande, estimados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Pablo, este es la porción que nos regala lo que está escrito en los profetas. Por lo tanto, el nuevo pacto no es con los 41,000 denominaciones. El nuevo pacto no es con Testigo de Jehová, no es con Mormón, no es con Pentecostés, no es con los musulmanes, no es con los hindús, no es con todas las denominaciones del mundo. El nuevo pacto es con la casa de Israel. Jeremías capítulo 31, versos 31, 32, 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, el nuevo pacto es con la casa de Israel. Este es el misterio más grande, el nuevo pacto, el nuevo compromiso. Dios nuevamente hace con su pueblo de Israel. Pero ¿cuál es la diferencia en este nuevo pacto? Que su ley, su Torá, su instrucción, ya no será dada en 2 tablas de piedra, sino será escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, para que no te olvides, para que no digas que nadie me hablaron. Por eso, estimado amigo, hermano, que usted busca la salvación, que usted buscas al Dios de la Biblia, búscale al Dios que tiene pactos, promesas, al Dios que juró nuevamente recoger a sus hijos de los 4 cabos de la tierra, y lo está haciendo. El segundo éxodo más grande en la historia de la humanidad está comenzando de pocos. Llegará el momento en que los 4 vientos de la tierra se levanten la simiente de Abraham, Isaac, Jacob. Las 10 tribus digan: Yahweh Todopoderoso, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Somos tus hijos. Y tal como ya hemos leído en Jeremías, recogeré de todas las naciones a donde fueron echados, y los traeré a su tierra que di a sus padres. Por lo tanto, tú tienes la decisión. En ti está que estudies la Biblia, que busques la verdad, que compartes este mensaje con todos tus seres queridos, para que así continúe la obra, continúe fluyendo la palabra de Dios, para que cuantos que buscamos la verdad conozcamos nuestra identidad espiritual y no sigamos en la burbuja de la mentira en el cual nos han metido. Todo esto ha sido para la honra y gloria del único Dios todopoderoso, Yahweh. Continuaremos, faltan casi 2 clases hasta que terminemos, pero lo mejor de todo sigue viniendo en las siguientes clases. Hasta acá hemos descubierto uno de los grandes misterios, que el Mesías vino por su pueblo Israel y murió para reunir en uno la casa del sur
de la casa del norte. No vino por los gentiles, vino por su pueblo de Israel. Ya lo demostramos. Mateo, capítulo 15, verso 21. Él mismo dijo a la mujer cananea, no vine por ustedes, sino vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dio mandamiento, órdenes, instrucciones a sus 12 discípulos. Por el camino de los gentiles no iréis, en ciudades samaritanas no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Y uno de los grandes sacerdotes, uno de los grandes sumos pontífices de aquel año, Caifás, profetizó diciendo que el Mesías ha de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para que junte en uno a los que están esparcidos. Este es el misterio más grande que ha sido revelado en esta oportunidad. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Comparten el video, suscríbanse en el canal. Vamos a continuar siempre impartiendo la palabra de nuestro Creador.